Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Ya estamos en vivo y en directo a través de su canal llamado YouTube. Empezamos un año más de vida que el Dios Todopoderoso nos regala. Démosle gracias al Señor Dios Todopoderoso por la vida, por este año que estamos empezando, y que todas las cosas realmente nos salgan bien conforme a la voluntad del Señor, y que Dios nos bendiga en este año que ya hemos empezado, y que nos utilice este año para seguir predicando la palabra de Él a los cuatro ángulos de la tierra: norte, sur, este, oeste, porque sin Él nada podemos hacer. Él es nuestro sustento, Él es nuestro amparo, Él es nuestra riqueza, Él es nuestra salud, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre Celestial. Siempre nuestro Padre Celestial quiere que todos nosotros estemos bien y que clamemos, le pidamos a Él las cosas que realmente necesitamos, porque hasta ahora usted, mi querido hermano, y yo no le hemos pedido nada al Señor. Pidámosle al Señor para recibir lo que realmente le pedimos a Él. Así que, mis queridos hermanos, vamos a seguir aprendiendo más de las cosas del Señor, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer: seguir aprendiendo y seguir aprendiendo cada día más y más. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te adora y mi alma te glorifica. Bendecido sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga a todos los hermanos del grupo de WhatsApp, que Dios bendiga a los hermanos del Facebook, que Dios bendiga el mundo entero, que Dios bendiga a los judíos, y que Dios bendiga a cada hermano, cada hermana de cada congregación, de cada iglesia. Que Dios bendiga a cada anciano que enseña la palabra del Señor, y que Dios me bendiga a mí también en esta mañana maravillosa. Gloria al nombre de Dios, gloria a Jesucristo. Él tiene control de todo y Él es el que manda, ¿no? Él manda nuestra vida, manda también nuestros bienes materiales, Él manda todas nuestras propiedades que tenemos. Él es el dueño de todas las cosas que nosotros tenemos. Por eso todas las cosas que yo tengo son del Señor. Y Él es el que manda, Él es el que cuida las cosas. Y si algo se me pierde a mí, el Señor se encarga. Así nomás de fácil, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Porque todas las cosas materiales, cuando usted pone en manos del Señor, Dios se encarga. Tranquilo, si algo se le pierde o le roban, deje todo en manos del Señor. Dios se encarga. Porque al que le roban es al Señor, no es a usted, mi querido hermano y hermana que me escucha. Yo sé que nos va a doler mucho en nuestro corazón, porque se nos roban algo o se nos pierde algo, nos va a doler. Porque dice usted: yo con esfuerzo y con lucha he conseguido todas esas cosas. Pero usted no sabe que Dios fue el que le dio la fuerza, Dios fue el que le dio la inteligencia, y Dios hizo que usted comprara ese teléfono, ese carro. ¿Para qué? Para que usted pueda comunicarse o pueda andar. Entonces, mis queridos hermanos, cuando a usted le roban o cuando a usted se le pierde algo, deje todo en manos del Señor, porque todas las cosas es de Dios. Todo es del Señor. O sea, si a nosotros nos roban, le están robando al Señor, al Dios Todopoderoso. Porque todas las cosas que nosotros tenemos es del Señor. Y Dios sabe cuál es esa persona
que realmente le ha hecho esa maldad a usted, mi querido hermano. Dios sabe quién es y tarde o temprano Dios se encarga a esa persona de darle su merecido. Por tanto, nosotros no nos angustiemos, no nos desesperemos, confiemos en el Señor siempre y todo dejemos en manos de Dios. Dios se encargará de darle su merecido a ese maldito lleno de maldad, lleno de iniquidad, que anda haciendo perversidad en las propiedades ajenas. Entonces usted tranquilo, mi querido hermano, todo es en manos del Señor. Yo sé y yo lo entiendo a usted, que a usted le va a doler cuando nosotros nos roben o se nos pierde algo. Nos va a doler porque uno dice, con sacrificio, yo pude comprar eso y ahora lo pierdo. Pero sin embargo, ahí está el poder del Señor, que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Muchas veces Dios permite que nos pase eso, muchas veces para probarnos, para ver dónde está nuestro corazón, si está nuestro corazón en las cosas materiales o está nuestro corazón en el Señor. Muy duras son las pruebas del Señor. Ahí el Señor nos pone como ejemplo, ahí está Job. Job dice que perdió todas las cosas, todo perdió Job, pero sin embargo Job confiaba en el Señor, ¿no? Así también nosotros tenemos que confiar en el Señor Dios Todopoderoso. A veces nosotros somos hombres de poca fe. Somos hombres de poca fe, mi hermano. La iglesia del Señor Jesucristo está falta de fe, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ahí vamos, mi hermano, vamos aprendiendo cada día más y más, subiendo un escalón más para la gloria del Señor. Con el Señor seremos más que victoriosos porque el único que nos da la victoria es el Señor. Dejemos todo en manos del Señor, hermano. Todas las cosas materiales, dejémoslo en manos del Señor. Todo lo que usted tiene, deje en manos del Señor. Todo deje en manos del Señor, hermano. Yo por eso yo le doy, todas las cosas que yo tengo están en manos del Señor. Porque todo lo que yo tengo es del Señor, hermano. Lo mío es del Señor. Dios en primer lugar, hermano. Yo lo tengo al Señor como en primer lugar. Él es el dueño, hermano. Yo solamente soy un administrador. Yo soy un administrador, soy un guardián que hago guardia, vigilo, cuido todas las cosas materiales que Dios me ha dado. Eso es lo que yo hago, hermano. Soy un administrador, soy un guardián, soy un soldado que estoy haciendo guardia de todas las cosas materiales que el Señor me ha dado y ha puesto en mis manos para que yo cuide y administre, hermano. Ahí estoy, hermano, como un soldado, como un guardián, hermano, haciendo guardia, vigilando, hermano, de cualquier ataque del enemigo. Entonces tenemos que estar siempre orando fervientemente y no desmayar, hermano. La oración es muy importante, hermano. Muchas veces nosotros nos sentimos flacos, hermano. A veces hay debilidades, hermano. Hay que se dice pereza, nos sentimos que no queremos, mi hermano, seguir adelante. A veces no queremos orar, no queremos, hermano, leer la Biblia. Entonces, hermano, hay que ser fuerte, hermano, dominar la carne, porque muchas veces la carne a nosotros nos quiere dominar, mi hermano. La carne no quiere orar, la carne no quiere, hermano, leer la Biblia, hermano. La carne, hermano, esta carne que tenemos, mi hermano, que nos quiere conducir a la condenación, hermano, la carne, nuestra carne. Porque nuestra carne es nuestra enemiga, mi hermano. Esa es nuestra primera enemiga que tenemos, nuestra carne, hermano. Bueno, vamos a estudiar, hermano, en esta mañana maravillosa, hablando acerca de las verdades bíblicas que se aplican a todos los dones del Espíritu Santo, hermano. Ese es el nuevo tema que empezamos este año 2022, mi hermano. Vamos a estudiar, hermano, este tema. Verdades bíblicas que se aplican a todos los dones del Espíritu Santo, hermano. 1 Corintios 12, versículo 1. Vamos a leer ese versículo bíblico. Vamos a leer la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, mi hermano. ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios, mi hermano?
hablando por boca de San Pablo, está hablando a la iglesia, que nosotros no debemos de ignorar los dones del Espíritu Santo, hermano. Hasta el día de hoy el Señor Dios Todopoderoso reparte dones, mi hermano. ¿Ya? Entonces hay muchos dones espirituales, dones del Espíritu Santo, hay muchísimos, hermano. Entonces nosotros como siervos de Dios no debemos de ignorar los dones del Espíritu Santo, hermano. Los dones que cada uno de nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La distribución de los dones, hermano. ¿Cómo es que el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales a cada uno de nosotros, hermano? ¿Cómo distribuye el Señor, hermano? El Señor distribuye los dones, hermano, a cada uno de nosotros. El Señor es el que manda, el Espíritu Santo es el que manda. ¿Qué don te da a ti? ¿Qué don me da a mí? ¿Qué don le da al otro hermano? Es el Espíritu Santo, hermano. La distribución de los dones, hermano. Son dados por el Espíritu Santo según como Él quiere, hermano. Ya, nosotros no le podemos obligar al Espíritu Santo. Es según como el Espíritu Santo quiere. Si Él quiere, te da el don de lengua. Si Él quiere, te da el don de revelación, el don de discernimiento, el don de interpretación de lengua, el don de sanidad. Es como Él quiere, no como el pastor, no como el hermano. No es así, hermano. Es como Él quiere. En muchos hermanos pastores yo he visto que le dicen, le ponen la mano en la cabeza, hablen lengua, le dicen así. No es así, mi hermano. No es así, mi hermano. Es como el Espíritu Santo quiere, hermano. Si el Espíritu Santo quiere que tú hables en lengua, hablarás en lengua, hermano. Si el Espíritu Santo no quiere que tú hables en lengua, no vas a hablar en lengua, mi hermano. Pero el Espíritu Santo te dará otro don, mi hermano. Te dará otro don para que tú con ese don que tienes les puedas servir al Espíritu Santo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, eso usted siempre debe de tener en su mente y en su corazón. No es que muchas veces, mi hermano, muchos pastores le exigen, le obligan a usted que usted tiene que hablar en lengua. Si no habla en lengua, no tiene el don del Espíritu Santo. No es así, mi hermano. Lea la Biblia, mi hermano. Lea la Biblia. Llénese de la Biblia, mi hermano. Hay que llenarnos de la Biblia. El Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiere, mi hermano. Por eso la salvación, hermano, nosotros ya somos salvos en el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, mi hermano. Ahí ya nosotros somos salvos, mi hermano. Y en ese momento en que usted se bautiza, usted recibe un don, mi hermano. Usted recibe un don de parte del Espíritu Santo. Algunos, mi hermano, reciben, mi hermano, el don de lengua, mi hermano, en ese momento que muchas veces, hermano, se bautizan, mi hermano. Ya. Es porque el Espíritu Santo de Dios así lo quiere, hermano. Él reparte sus dones como Él quiere, hermano. No como el pastor, no como el hermano. Ya. Entonces, hermano, tranquilo. Si usted no puede hablar en lengua, tranquilo, hermano. O puede pedirle al Señor, hermano, que le dé el don de lengua, hermano. Que el Señor le va a dar ese don de lengua, hermano. Ya. Por eso dijo el Señor, pedí y se os dará, mi hermano. Si usted quiere hablar en lengua, pídele al Señor, mi hermano, el don de lengua. Señor, yo quiero hablar en lengua. Pídele al Señor. Ahora, usted quiere interpretar la lengua, hermano, pídele al Señor que le dé el don de interpretación de la lengua, hermano. Pídele al Señor. Dios le va a dar el don de interpretación de lengua. Ya. Pero no caigamos en el error, hermano, o en la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Eso hay que tener mucho cuidado en ese punto de vista, hermano. Ya, no es porque usted no pueda hablar en lengua, ya usted ya no es salvo, de ninguna manera.
Usted ya es salvo desde el momento que aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted es salvo de ese momento, ¿no? Lo único que Dios pide de nosotros es que permanezcamos fieles hasta la muerte, ¿no? Tenemos que permanecer fieles hasta la muerte. Vuelvo, lo digo. Si usted quiere hablar en lengua, pídele al Señor que le dé el don de lengua, hermano. Que Dios le va a dar el don de lengua, hermano. ¿Ya? Son dados por el Espíritu Santo según Él, como Él quiere. Según como Él quiere. El Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere, hermano. No como el pastor, hermano. No es como el pastor lo dice. Los pastores dicen, le ponen la mano, tienes que hablar en lengua, habla en lengua, habla en lengua. No es así, mi hermano. Entonces, es como el Espíritu Santo quiere, mi hermano. Como el Espíritu Santo quiere. Ya. Primera de los Corintios, capítulo 12, del 8 al 11. Dice las Escrituras. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Ese es un don, mi hermano. La palabra de sabiduría es un don, mi hermano. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, es otro don, mi hermano. Palabra de ciencia es otro don, según el mismo Espíritu. ¿Quién da eso? Es el mismo Espíritu Santo, hermano. El mismo Espíritu Santo de Dios nos da esos dones, mi hermano. Nos da esos dones, mi hermano. A otro le da fe, mi hermano. Otro tienen fe, mi hermano. Otro le dan el don de fe, mi hermano. Dice, por el mismo Espíritu Santo. Y a otro, dones de sanidades. Por el mismo Espíritu Santo. Son otros dones, mi hermano. El don de sanidad. El don de fe, mi hermano. ¿Ah? ¿Y quién hace todo eso? El mismo Espíritu Santo, hermano. El mismo Espíritu Santo que reparte sus dones como Él quiere, mi hermano. No como el pastor, sino como el Espíritu Santo lo quiere, hermano. A otro dice el hacer milagro, hermano. Hay muchos hermanos que tienen ese don de hacer milagro, hermano. Muchos hermanos dicen, bueno, está así, el cielo está quien se dice con un solazo, y de repente dice el hermano, bueno, yo profetizo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret que en este momento va a llover. Ese es un milagro, hermano. Así un milagro y el cielo llueve, mi hermano. ¿Ah? Un milagro también dice, bueno, yo profetizo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret que Julano de tal va a resucitar. Y resucita, mi hermano. Yo profetizo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret que voy a coger harto pescado. Y no hay pescado en ese lugar, pero él lo profetiza en el nombre de Jesús y hace un milagro que en ese lugar cogió pescado en gran cantidad, mi hermano. Sin haber ni un pescado, la persona cogió harto pescado, hermano. Es un milagro, hermano. Acordarás, mi hermano, del Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro que lance la atarraya, hermano, en un lugar donde no había pescado. Y los discípulos dijeron, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos cogido nada. Pero sin embargo le dijo Pedro, en tu nombre voy a echar esa atarraya. ¿Qué sucedió, mi hermano, cuando los discípulos cogieron y comenzaron, mi hermano, a jalar la atarraya? Cogieron hartos pescados, hermano. Eso es un milagro, hermano. Es el don del milagro, hermano. Algunos, mi hermano, el Espíritu Santo le da ese don de hacer milagros, hermano. Eso fue lo que le aconteció a Pedro cuando el Señor le dijo que tirase la atarraya, hermano. Y cogieron hartos pescados. Y dice, y a otro profecía, hermano. Otros tienen, mi hermano, el don de profecía, de profetizar, mi hermano. Ya. Más antes los profetas, mi hermano, decían, así dice el Señor Jehová. Así dice el Señor Yahweh. Elohim, como dicen los hebreos allá. ¿Qué? O así dice el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás cuando profetizó dijo, de aquí, así dice el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
De aquí a 40 días Nínive será destruida. Estaba profetizando que esa ciudad iba a ser destruida. Ya. El don de la profecía. Cuando nosotros profetizamos, hermano, lo que está escrito aquí en la Biblia, hermano. Todo está escrito aquí en la Biblia, hermano. Como muchas veces nosotros recibimos, hermano, una palabra de revelación de parte del Señor, hermano, en la cual nosotros tenemos que profetizar, hermano, al mundo entero. Pero sin embargo ya está todo profetizado aquí en las Escrituras, hermano. Lo que está aconteciendo, hermano. Pero sin embargo Dios, mi hermano, sigue hablando. El Señor sigue hablando en estos tiempos, hermano. Dios habla, mi hermano, a su siervo, hermano. Las cosas que Él muchas veces va a hacer, mi hermano. Ya. Pero cuando Dios habla una cosa, hermano, Dios cumple lo que va a hacer, hermano. Porque hay muchos predicadores que hablan y hablan y no se cumplen. No se cumple absolutamente nada lo que ellos dicen, hermano. Antes no era así, hermano. Cuando un profeta, hermano, hablaba en nombre del Señor, hermano, esa palabra se cumplía, hermano. Ese era el profeta del Señor, hermano. Era una profecía que venía de parte del Señor, hermano. Pero ahora muchos hermanos, que el Señor me dijo esto, que el Señor me dijo el otro, y hablan y no se cumple esa palabra, hermano. Entonces, esos hermanos pasan a ser falsos profetas, hermano, en el cual el Señor no los ha enviado a ellos, mi hermano. Por eso nosotros tenemos que hablar conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, hablar conforme a la revelación que Dios nos da, mi hermano, a nosotros, sea en sueño, sea en visión, hermano. Ya. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Ese es otro don, hermano. El don de interpretación, el don de profecía, hermano. El don de discernimiento de espíritu, hermano. El don de discernimiento de espíritu. Hay otros hermanos y hermanos que reciben el don de discernimiento de espíritu. Disciernen el espíritu, si son de Dios o son del enemigo, hermano. Ya. Eso es muy importante, ese don, el don de discernimiento, hermano. Hoy más que nunca que nos encontramos, vivimos tiempos finales, tiempos de engaño, hermano. Que se han levantado bastantes falsos profetas que no profetizan la verdad, hermano. Es muy importante tener discernimiento de espíritus, si son de Dios o son de los otros, hermano. Es muy importante, hermano, eso. Entonces, el Espíritu Santo de Dios da ese don de discernimiento a muchos hermanos, hermano. Le da ese discernimiento, hermano, para que disciernan, hermano, si ese hermano está hablando conforme a lo que Dios ha dicho o es del enemigo, hermano. A otro dice diversos géneros de lengua, hermano. Ahí estamos, ahí entramos, hermano, al don de lengua, hermano. Ya. Diversos géneros de lengua, hermano. El Espíritu Santo da el don de lengua a muchos hermanos, como el Espíritu Santo quiere, hermano. Por eso hay muchos hermanos que hablan en lengua, hermano, y usted no puede hablar en lengua. Ya. Alabado sea el nombre. Y a otro, interpretación de lengua. Este don es lo más importante que la iglesia debe de tener, hermano. La interpretación de lengua, hermano. Si el hermano está hablando en lengua, entonces tiene que haber un intérprete que esté interpretando lo que él está hablando, hermano. Para que la iglesia sea edificada, hermano. El don de interpretación de lengua, hermano. Entonces, hermano, eso es importante, hermano, en la iglesia, hermano. El don de interpretación de lengua, hermano. Eso es lo que no hay en la iglesia, hermano. El don de interpretación de lengua, hermano. Hay muchos hablan en lenguas, pero no hay intérprete, hermano. No hay intérprete. ¿Ya? ¿Qué dice las escrituras, hermano? Que el Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiere, hermano. Como Él quiere, hermano.
Ya. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí vio, mi hermano? Entonces, el Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere. A uno le da el don de interpretación de lengua, a otro le da el don de lengua, a otro le da el don de discernimiento de espíritu, a otro le da el don de profecía, a otro le da el don de milagro, a otro le dan dones de sanidad, al otro le da don de fe, a otro le da el don de ciencia, a otro le da el don de la sabiduría, el don de la palabra de sabiduría. Vea, alabado sea el nombre de Dios. Cada uno de nosotros recibimos un don de parte del Señor, hermano. Cada uno de nosotros, hermano. Por eso yo le digo, si usted quiere hablar en lengua, pídale al Señor, hermano. Señor, dame el don de lengua. Yo quiero hablar en lengua, hermano. Dígale al Señor, hermano. Hay otros que dicen, bueno, yo quiero saber qué es lo que dice el hermano. Está hablando en lengua, pero yo no sé qué es lo que dice. Pídele al Señor el don de interpretación de lengua, hermano. Hasta ahorita, mis queridos hermanos, no hemos pedido nada al Señor, hermano. Pidámosle al Señor. Pedid y se os dará, dice el Señor. Pidámosle al Señor. Y Dios nos va a dar ese don que realmente nosotros, hermano, le estamos pidiendo al Señor. Pero, hermano y hermana que me escucha, si usted recibe ese don, es para edificación de la iglesia, hermano. No es para que lo tenga usted guardado en el cajón o el armario. Es para la edificación de la iglesia, hermano. Por ejemplo, si usted recibe el don de interpretación de lengua, usted en la iglesia tiene que interpretar lo que el hermano o la hermana está hablando en lengua, hermano. Usted lo puede interpretar porque es el mismo Espíritu Santo. Usted va a interpretar lo que dice, hermano. Hay otros hermanos que pueden tener el don de discernimiento de discernimiento de espíritu. Está discerniendo si ese hermano que está hablando en lenguas son lenguas de Dios o son lenguas del enemigo, hermano. Eso llama a ser el don de discernimiento de espíritu, hermano. Está discerniendo si esas lenguas son de Dios o son lenguas del enemigo, mi hermano. Ya. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Él da dones diferentes, hermano. El Espíritu Santo da dones diferentes, hermano. Da dones como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, hermano. Da esos dones diferentes, hermano. Leemos en Gloria al nombre del Señor, hermano. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, hermano. De 6 al 8 dice el Espíritu Santo de Dios, de manera que teniendo diferentes dones, Romanos capítulo 12, versículo 6 hasta el 8, mi querido hermano. Ya. De manera que teniendo diferentes dones, vea, oiga bien, mi hermano, la iglesia del Jesucristo tiene diferentes dones, repartidos por quién? Por el Espíritu Santo, hermano. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, mi hermano. Ahí está, ese es el don de la profecía, mi hermano. O si el de servicio, en servir, mi hermano. Ese es un don, mi hermano, de servir. Hay personas que le gustan servir a los hermanos, están sirviendo al uno, sirviendo al otro, mi hermano. Ese es un don, mi hermano. El don de servir, mi hermano. O el que enseña en la enseñanza, mi hermano. Ahí está. Hay hermanos que les gusta predicar la palabra, le gusta enseñar a los otros hermanos que recién se convierten a Cristo Jesús. Le gusta, mi hermano, salir a predicar la palabra del Señor en las casas, en los buses, en los hospitales. Hay hermanos que están enseñando la palabra del Señor a los que están recién convertidos, hermano. Vean. El que exhorta en la exhortación, hermano. Hay hermanos que tienen, hermano, ese talento, ese don, hermano, de exhortar a los hermanos, pero con amor, hermano. Con espíritu de mansedumbre, hermano. Ya. Exhortan a los hermanos, hermano. Conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, hermano. El que reparte con liberalidad, hermano. Hay hermanos que le gustan repartir, hermano.
el que preside con solicitud, vea, el que hace misericordia con alegría, hermano. Entonces, todas esas cosas, hermano, lo hace el Espíritu Santo. Son dones que cada uno de nosotros recibimos, mi hermano. Ya. Entonces, si usted no se compleja, mi hermano, en que no puede hablar en lengua, ya, porque dice, tú no puedes hablar en lengua, tú ya no eres salvo. De ninguna manera, mi hermano. Usted ya es salvo porque lo recibió al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hermano. Y usted, al rato que usted se bautizó, usted recibió un don de parte del Espíritu Santo. Usted recibió un don de parte del Espíritu Santo. Primero de los Corintios, mis queridos hermanos, vamos vuelta nuevamente a los primeros Corintios. Capítulo 12, del 4 al 7, habla el Espíritu Santo de Dios allí. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, ¿sí vio? Hay miles, diversidades de dones, mi hermano. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay bastante ministerio, hermano. Hay mucho ministerio, hermano. Hay ministerio, hermano, que, por ejemplo, hermano, el ministerio, la iglesia, hermano, la congregación, hay ministerios que predican en los aires libres, son ministerios, hermano. Ministerio de la radio, de la televisión, ministerio de la internet, hermano. Ministerio, hermano, de andar predicando la palabra de casa en casa, hermano. Ministerio de los aires libres, ministerio, hermano, de predicar la palabra del Señor por los buses, son ministerios, hermano, que el Señor nos da a nosotros, hermano, y nosotros tenemos que estar encargados de anunciar las buenas nuevas de salvación, hermano. Pero el Señor es el mismo, hermano. Dios es el mismo. Usted ve a los hermanos que andan predicando ahí por los buses. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, hay muchos, mi hermano, hermanos, pastores, hermanos que critican, se ponen a hablar mal de los hermanos que andan predicando en los colectivos. Dicen que son rebeldes, que han dejado ya, se han rebelado, han dejado la congregación. No es así. Si no son ministerios, hermano. El ministerio de la predicación de los buses, hermano, son ministerios. Pero el Señor es el mismo, hermano. El Señor es el mismo. Dios es el que se encarga de distribuir a los hermanos que vayan a predicar en diferentes lugares, hermano. Pero el Señor es el mismo, hermano. Si usted tiene, hermano, ese ministerio, hermano, de predicar en los buses, siga predicando, hermano, la palabra del Señor, hermano, en los buses, hermano. Si usted tiene el ministerio de predicar en las plazas, siga predicando en las plazas, hermano. Si usted tiene el ministerio de estar predicando la palabra de Dios por las casas, siga predicando, hermano, la palabra de Dios por las casas, hermano. Si usted tiene el ministerio de predicar de persona a persona, sígalo haciendo, hermano. Si usted tiene ese ministerio de predicar en los hospitales, siga predicando en los hospitales, hermano. El Señor es el mismo, hermano. El Señor es el mismo, hermano. Si usted, hermano pastor, tiene su congregación, siga predicando en su congregación, siga enseñando a los hermanos, hermano. Que les envían los hermanos que andan predicando, hermano, la palabra de Dios en los buses, en las plazas, hermano. Usted, como pastor, tiene que recibir todas esas ovejas, instruirla y enseñarle la palabra del Señor, hermano. Eso es el trabajo en equipo en el Señor, hermano. ¿Ya? Entonces, el que predica en los buses tiene ese ministerio de predicar y guiarle a una buena congregación donde prediquen la sana doctrina, hermano. Todas esas cosas las hace el mismo Espíritu Santo, hermano. Lo hace el Señor, hermano. Entonces por eso yo no puedo decir que los hermanos que predican en las plazas o en los buses, en los hospitales, que andan de casa en casa, ya están perdidos de ninguna manera. Yo no puedo decir eso, hermano. Porque cada uno de nosotros hemos recibido un ministerio de parte del Señor, hermano. Pero el Señor Jesucristo es el mismo.
El Espíritu Santo es el mismo, hermano. Él está en toda parte, hermano. Ya, Dios es el que se encarga, el Espíritu Santo se encarga de distribuir a todos los hermanos a diferentes lugares, hermano. Entonces no se sienta complejado. Adelante, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Hay muchas personas que lo van a escuchar a usted y usted es un instrumento del Señor. Dios puede hablar, mi hermano, a través de usted y puede darle una palabra, hermano, de animación o de salvación a esa persona que está destruida, mi hermano. O sea, quiere quitar la vida, mi hermano. Muchas veces, hermano, justo llega en el momento indicado el hermano y le habla la palabra del Señor a esa persona que está destrozada. Y muchas veces hay personas que se convierten al Señor, hermano. Y usted habrá salvado una alma, mi hermano, para el Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, hermano. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, hermano. Sí, bien, hermano. A cada uno de nosotros nos he dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, hermano. Tenemos que, mi hermano, nosotros aprovechar el tiempo, dedicarle al Señor un tiempo, mi hermano. Cogerlo al salir, mi hermano, anunciar la buena nueva de salvación, hermano. Ya. Entonces, mi querido hermano, siempre Dios no dejará padecer de hambre a sus hijos y a sus hijas, mi hermano. Siempre en el mundo, mi hermano, escúcheme bien, en el mundo siempre habrán personas buenas que siempre lo estarán a usted bendiciendo, mi hermano, para que usted lleve los alimentos a su casa, hermano. Dios honra a los que le honren, hermano. Siempre habrán personas de buen corazón en todo el mundo, hermano. En todo el mundo. Que lo van a ver a usted, que usted está predicando la palabra de Dios, hermano. Y usted no recibe salario, hermano, de nadie. Habrán esas personas, hermano, esos samaritanos que le darán a usted, hermano, para que usted sobreviva, hermano. Enviado por el Señor, hermano. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar la buena nueva salvación sin recibir nada a cambio, hermano. Hágalo por amor al Señor. Usted no lo haga por dinero, hermano. Hágalo porque hemos recibido, mi hermano, nosotros un mandamiento de parte del Señor, hermano. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermano. Hagámoslo por eso, hermano. No lo hagamos por el dinero, hermano. Como le dije antes, Dios, mi hermano, se encargará de suplir todas nuestras necesidades, hermano. Como lo dije antes, siempre habrán personas bondadosas, buenas, que lo van a bendecir a usted, mi hermano, para que usted lleve los alimentos en su casa, hermano. Yo aquí, hermano, yo comparto la palabra de Dios con usted. Yo no recibo salario de nadie, hermano. Yo no recibo salario de ninguna iglesia, hermano. Yo comparto la palabra de Dios porque yo amo al Señor, hermano. Yo amo a Dios de todo corazón y le sirvo al Señor, hermano. Y comparto, hermano, las enseñanzas, hermano, que el Espíritu Santo me ha enseñado. La comparto con usted, la comparto a través del internet, mi hermano. Ahora, como os dije antes, si hay personas bondadosas en que quieran ayudarme a mí, bienvenido sea, yo recibo su ayuda. Alabado sea el nombre de Dios, porque cada ayuda que usted me quiera dar viene de parte del Señor, hermano, porque Dios es el que pone en el corazón de las personas para que le ayuden a uno, mi hermano. Así siempre ha sido, mi hermano, siempre ha sido de generación tras generación la ayuda que viene de parte del Señor, hermano. ¿Ya? Dios ayudó a Elías, mi hermano. Elías fue alimentado por una viuda, hermano. El aceite no menguó, ni la harina tampoco, hermano. Lo mismo le aconteció a Eliseo, hermano. Eliseo también hizo milagros a la viuda, hermano. Ve. Y toda la vida ha sido así, hermano, de generación tras generación, hermano. Ya. Entonces, mi hermano, en el mundo entero, siempre habrán, mi hermano, personas buenas, bondadosas, caritativas, que le van a ayudar a usted, mi hermano.
a llevar los alimentos a su casa, hermano. Por tanto, no desmayemos, mi hermano, sigamos predicando la palabra de Dios, mi hermano. Hagámoslo por amor al Señor, no lo hagamos por dinero, mi hermano. Hagámoslo por amor al Señor, hermano. Ya, siempre hay que hacerlo, mi hermano, por amor al Señor Dios Todopoderoso, hermano. Ya. Dios nos va a recompensar, hermano, nos recompensa aquí en la tierra y también nos recompensa en el reino de los cielos, mi hermano. El Señor nos recompensa arriba en el reino de los cielos, mi hermano. Entonces cada uno de nosotros recibimos nuestro don de parte del Espíritu Santo, hermano. Cada uno de nosotros tiene su ministerio, hermano. Respetemos los ministerios que tenemos, mi hermano. Ya. Vean. Ahora Dios, mi hermano, Dios me ha puesto a mí aquí, mi hermano, a predicar la palabra de Dios por medio del internet, mi hermano. Ahora estoy predicando por medio del internet, hermano. Compartiendo la palabra de Dios con usted, mi hermano, a través del internet, mi hermano. Vean. La gloria y la honra sean para el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Que el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, sea glorificado, hermano. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hermano. En el versículo 28, hermano, 28 al 30, dice el Espíritu Santo de Dios, y a uno puso Dios en la iglesia, hermano, primeramente apóstoles, hermano. Vean. Luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, hermano. Todo eso puso el Señor, hermano, en la iglesia, hermano. En la iglesia primitiva de los apóstoles, habían todas estas cosas, hermano. Habían todas estas cosas, hermano. Habían apóstoles, habían profetas, habían evangelistas, habían maestros, habían hermanos que hacían milagros, habían hermanos que sanaban, los que ayudaban, los que administraban, y hermanos que tenían don de lengua, hermano. Todo eso había, mi hermano, en la iglesia primitiva de los apóstoles, hermano. Pero ahora en este tiempo, hermano, los ministros, hermano, que se llaman o se dicen ser apóstoles, hermano, los marginan a los otros hermanos, los marginan a los otros hermanos. Ya. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, dice que son todos apóstoles, hermano. Todos eran apóstoles, hermano. Toditos ellos eran apóstoles. Son todos profetas, hermano. Todos ellos eran profetas. Todo maestro, hacen todo milagro, hermano. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo, hermano. Ahí está. Eso era lo que había en la iglesia primitiva de los apóstoles en el tiempo pasado, mi hermano. Había de todo, hermano. Si usted, mi hermano, era un profeta, tenía que interpretar las lenguas que el otro hermano hablaba, mi hermano. Porque era el mismo Espíritu Santo. Todos hablaban en lenguas, todos profetizaban, todos sanaban. La pregunta del millón, mi hermano. La pregunta del millón. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué en este tiempo, hermano? Hay muchos hermanos que dicen hablar en lengua, mi hermano. Y le dicen, interprete la lengua del otro hermano que está hablando en lengua. No interpretan, hermano. No interpretan las lenguas, hermano. Pero acá la escritura dice que todos interpretaban, hermano. Todos eran profetas, hermano. Todos eran maestros, hermano. Todos tenían el don de sanidad, hermano. ¿Y por qué ahora, hermano, que muchos hermanos dicen ser apóstoles, hermano? Hay muchos hermanos que dicen ser pastores, ser maestros, hermano, evangelistas, hermano. Y no pueden interpretar las lenguas del otro hermano que está hablando en lengua, hermano. Hay algo muy extraño allí, mi hermano. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie, hermano. El que se encarga de juzgar es el Señor, hermano, el Señor Dios Todopoderoso.
Pero en la iglesia, hermano, en la iglesia de los apóstoles, hermano, todos eran profetas, todos eran maestros, todos tenían el don de sanidad y todos interpretaban las lenguas, hermano. Todos interpretaban las lenguas, hermano. Ya. Entonces no caigamos, hermano, en la blasfemia o en la condenación, hermano. Dejemos que Dios se encargue, hermano. Si esas lenguas son de Dios, gloria a Dios al Señor, hermano. Si esas lenguas no son de Dios, Dios se encargará, mi hermano, de castigar a ciertas personas, hermano. Por eso es muy importante tener el don de discernimiento de espíritu, hermano. Don de discernimiento de espíritu, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, que me escuchan, hermano, no caiga en la blasfemia, hermano. No caiga en la blasfemia. Si el hermano está hablando en lengua, deje que siga hablando en lengua, hermano. No caiga en la condenación de decir que esas lenguas no son de Dios. Entonces usted no cae en eso, deje que el Señor se encargue, mi hermano. El Señor se encarga porque dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre he sido muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces el Señor dirá, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad, mi hermano. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en hablar en lengua, hermano. En hablar en lengua, hermano. Pues conforme a la palabra que dice aquí, el Señor es claro, dice que todos hablaban en lengua, hermano. Todos hablaban en lengua, todos los apóstoles, todos los maestros, los pastores, hermano. Todos aquellos que decían ser profetas, apóstoles, maestros, pastores, hablaban en lengua. Y todos interpretaban la lengua, hermano. Todos interpretaban la lengua. Todos los apóstoles, todos interpretaban. Si yo estaba hablando en lengua, el otro hermano me interpretaba lo que yo estaba diciendo, hermano. Por eso que yo le digo, la pregunta del millón es esta, mi hermano. Unos se dicen ser apóstoles, otros se dicen ser profetas, otros se dicen ser evangelistas, otros dicen ser pastores, otros dicen ser maestros, pero no pueden interpretar la lengua, pues, hermano. No pueden interpretar la lengua del otro hermano que está hablando, hermano. Y dicen ser apóstoles, dicen ser profetas, dicen ser maestros. ¿De qué hablamos, pues, mi hermano? Si acá la escritura dice que todos, profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastor, interpretaban, hermano. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todo, mi hermano. Ahí está, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Vean. Entonces, bueno,